Dios nos siga guardando en su infinita misericordia. Vamos a dar comienzo a este video 11, que realmente es la segunda parte del video anterior, donde estuvimos hablando de la fe que nos cuenta el capítulo 11 de Hebreos. Y como pudimos notar, tiene un conector llamado pero y que la Reina Valera lo coloca como la conjunción pues, lo que indica que dicho verso está conectado a lo que venían contando en los versos previos. Pudimos captar en ese capítulo 11 que nos habla de la fe de los antepasados, donde mencionó a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, y en el verso 13 aseguró que todos murieron sin haber recibido lo prometido. Pero también nos siguió hablando de la fe de Jacob, de Moisés, de David e inclusive una serie de profetas. Pero nuevamente reafirma en el verso 39 que todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y es que justamente la carta a los Hebreos, escrita entre el 64 y el 67, todavía nos muestra que estaban a la espera de una promesa, porque unos tiempos proféticos estaban anunciados y aun cuando se escribe la carta a los Hebreos no habían finalizado. Por eso podemos leer en 2 de Pedro capítulo 1 versos 19 al 21, una carta escrita cercano al año 65, donde el apóstol Pedro le invita a esos expatriados de Israel a estar atentos a las palabras proféticas más seguras hasta que ese lucero de la mañana saliera en los corazones. Y aún podemos ver al apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 verso 20, haciéndoles saber también a los gentiles que debían edificarse en el fundamento de apóstoles y profetas, porque aún según la primera carta de Corintios capítulo 13 a partir del verso 8, una parte de esas profecías todavía no se habían consumado, estaban en esa transición de completación, y hasta tanto no ser sellada la visión y las profecías, todavía según Daniel capítulo 9 verso 24, aún no tendría lugar la finalización de las 70 semanas. Esas semanas proféticas donde Dios en la última de ellas le confirmaría el pacto a esa casa de Israel. Pudimos notar en Hebreos 11 a partir del verso 13 que aseguran que aunque no recibieron lo prometido, lo miraron desde lejos y lo saludaron. Y el texto venía hablando de esa patria celestial que inclusive Abraham deja Ur de Caldea para ir hacia un lugar desconocido y esperaba que Dios le entregara esa tierra, y afirma el capítulo que el Todopoderoso sería el arquitecto de ella. Esta patria celestial, según vimos en el capítulo 12 verso 22, hacía referencia a la Nueva Jerusalén, y que Apocalipsis 21 verso 1 afirma que descendería del cielo, del griego katabaino, y una vez que descendiera se haría presente el tabernáculo de Dios sobre los hombres para él reconocerles como pueblo y morar con ellos como su Dios. Pero antes de descender esta santa ciudad, Dios había prometido primero que limpiaría de Jerusalén la sangre derramada y lo haría con espíritu de juicio y devastación, como lo puede ver en Isaías 4, 2 al verso 4. Porque unos tiempos de destrucción de impíos y de soberbios estaba anunciado en el día de la ira del Señor. Ira que según Joel capítulo 2 versos 31 y 32 terminaría por consumar la salvación en Sión y en Jerusalén, para que también pudiera entrar ese remanente en esa libertad que estaba siendo prometida. Y a los sobrevivientes de ella, nos dice Isaías 4:2 en adelante, Dios les llamaría santos y serían renuevo de gloria en la mano de Dios. Malaquías también nos contó que esa ira estaría dada sobre soberbios, los cuales serían destruidos como estopa en horno ardiente, para activar, según el verso 2, justicia y salvación. Entendiendo hasta ahora este planteamiento e invitándole a volver a ver el video número 10, pudimos comprender que según el capítulo 11, verso 1, haciendo uso de esta conexión que podemos ver en él, nos adentramos en poder revisar qué nos contaban los capítulos previos,
para poder seguir viendo en qué tenían ellos certeza y en qué estaba enfocada su convicción. Porque si la fe que nos habla este capítulo era de los antepasados y estaba siendo usada para estimular a los hermanos del primer siglo, entonces se hace necesario revisar qué tantas promesas hay antes de este capítulo 11, para poder ubicarlo en el texto y en el contexto, sin dejar de entender que estaba hablando con hebreos, no con gentiles, por lo que es necesario conocer la mayor cantidad de profecías antiguas que estaba dada a la casa de Israel para poder hacer un paralelismo coherente de cuál era ese planteamiento que se está entregando en la carta a los hebreos. Empezamos a hacer una revisión del primer capítulo para poder descubrir qué cosas todavía estaban hacia ese futuro, y lo primero a encontrar fue en el verso 14 del capítulo 1, donde todavía habla hacia ese futuro que serían herederos de la salvación. Ya hemos hablado mucho sobre ella y lo puede encontrar en todos los videos que hemos emitido. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:5 dice que esa salvación estaba preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y hemos visto, según Joel 2, 31 y 32 y Malaquías 4, 1 y 2, que esta salvación no se podía consumar hasta tanto no se ejecutara ese día espantoso y terrible del Señor. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, 24 y 25 que eran salvos en esperanza, y afirma que lo que se ve no se espera, pero si no ha llegado, entonces con paciencia la estaban aguardando. Pero ya en el capítulo 13, 11 de Romanos asegura que esa salvación estaba más cerca de ellos que cuando creyeron, lo que nos hace entender que los hermanos del primer siglo no tenían esta consumación de la salvación en un tiempo muy distante. Hebreos 9:28 aseguró que el Señor debía venir por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo estaban esperando. Y si esa salvación estaba cerca, entonces el vengo pronto que el Cristo emitió tiene un sentido coherente. También hemos visto que Isaías 62 el Señor dice que no descansaría hasta no hacer brotar esta salvación y la gloria que tendría en Sión y en Jerusalén, lo que nos indica que este pueblo de Israel estaba esperando estos tiempos de salvación, que aún según 2 de Samuel capítulo 23 era una salvación que estaba siendo esperada como una promesa hecha a David y que tendría alcance en un justo que le levantaría a Dios de su propio linaje, haciendo referencia al Cristo. Pero también nos cuenta ese capítulo que los impíos serían arrancados como espinos para ser quemados, porque esa también era la profecía. Malaquías 4 nos habló que los soberbios serían destruidos como estopa en horno ardiente, pero previamente Dios enviaría al profeta Elías antes de consumar este día terrible, según ese mismo capítulo 4, verso 5 de Malaquías. Y este Elías representado en la persona de Juan el Bautista, según Mateos 11, versos 13 y 14, nos estaría entonces anunciando que el día espantoso se habría acercado, y por eso usted leerá en Mateos 3, 7 en adelante, que Juan dijo que se había acercado esa ira, y que ya el hacha estaba puesta a la raíz de esos árboles que no dieran frutos dignos de arrepentimiento, refiriéndose a esos descendientes de Abraham, los cuales serían cortados y echados en fuego. E inclusive le invito a leer el texto para que vea que también habla de un bautismo en fuego. Lo cierto es que en el momento de escrita la carta a los hebreos, esta salvación aún se encontraba hacia el futuro, y hemos visto citas que así lo avalan. Hechos 2:47 dice que se añadían a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y Romanos 10:9 habla de una invocación que también les permitiría ser salvos. Pero estos verbos los vemos conjugados hacia el futuro de los escritos, lo que indica que la salvación no estaba consumada, aunque ya era una esperanza y estaba garantizada con el arra del Espíritu Santo, según vemos en Efesios 1, versos 13 y 14. Pudimos notar también en el capítulo 2, verso 5, que venía hablando de un mundo venidero, el cual sería sujeto al Cristo. Y en este caso la palabra mundo no estaría traduciendo al término griego cosmos, sino que aparece el término oikoumene, que hace referencia a tierra habitada.
a la cual, según el capítulo 1, verso 6, había sido introducido el Hijo de Dios. Y entendiendo el signo lingüístico de un descendiente de Abraham, la tierra a la que estaría haciendo referencia no se refería al planeta, sino a esa tierra que había sido prometida a sus descendientes, la cual sería nuevamente entregada cuando finalizara la dispersión. Pudimos ver que Dios le llama a esas tierras de Canaán mi tierra, mi heredad, según Jeremías 2, versos 5 al 7. En Ezequiel 26 dice que es la más hermosa de todas las tierras, relacionándola con más tierras. Y en el capítulo 36 de Ezequiel, a partir del verso 19, las naciones que habían recibido a esos descendientes de Israel llegaron a decir: estos son pueblo de Dios y de la tierra de él han salido, porque el término tierra del hebreo erex y del griego he también indica espacio territorial. Podemos notar que Cristo no hizo viajes fuera de la tierra de Israel. Sus acontecimientos estuvieron alrededor de esos descendientes de Abraham, porque él había dicho que venía a rescatar a esa casa de Israel. E inclusive en Mateo 10 le hace saber a sus discípulos que en casa de gentil no entraran. Y una vez que en Hechos 1 el Señor asciende a los cielos, previamente les dice que predicaran el Evangelio, primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego sería abierta la oportunidad a Samaria, que representa la capital de las tribus del norte de Israel, esas que Dios también volvería a reunir en un solo palo, como dice Ezequiel 37, para que volvieran a formar nuevamente 12 tribus, y después habla de entregar el Evangelio en el resto de la tierra. Por eso usted podrá notar que el capítulo 2 de Hechos abre el discurso el día de Pentecostés y lo hace en Jerusalén. Ya en el capítulo 8 vemos a Felipe entregando el Evangelio en Samaria, y a partir del capítulo 10 se le abre las puertas a los gentiles en casa de Cornelio. Ese patrón debía cumplirse. Cristo había sido introducido en esas tierras prometidas. Y este mundo venidero pudimos ver también que, según Romanos capítulo 4, verso 13, sería entregado a esos descendientes de Abraham, pero no a través de la ley, sino a través de la fe. Antes de ser entregado a esta nueva tierra, primero debía ser limpiada, y una vez que así fuera, es que se activaría esa nueva Jerusalén celestial, y a partir de allí, según Juan capítulo 4, verso 20 en adelante, ya no se dependería de monte alguno, porque los verdaderos adoradores ahora adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Sin embargo, Dios, que no miente, debía cumplir esa promesa hecha a Abraham, porque cuando se lo hizo saber, Dios juró sobre su propio nombre. También pudimos ver en ese capítulo 2, verso 8, que en el momento de escrita la carta a los hebreos, a pesar de que proféticamente todo estaba sujeto al Cristo, aún no veían que todas las cosas estuvieran aún sujetas a Él. Lo que nos indica entonces que este mundo todavía no estaba sujeto al Cristo, y por eso hace saber que es venidero. Aún estaba hacia el futuro de la carta, pero previamente debía Cristo sujetar todas las cosas a Él. Hasta tanto no colocar a todos sus enemigos debajo de sus pies, esto no sería posible. Y es lo que nos va a contar Apocalipsis en el momento de demostrarnos allí cómo Cristo vencería totalmente a todos sus enemigos. Siguiendo con lo que nos cuenta Hebreos, en el capítulo 3 les dice en el verso 6 que esa casa de Dios la conformaban esos descendientes, pero les asegura que eso sería si retenían firmes hasta el fin la confianza y el gloriarse en esa esperanza, lo que nos da a entender que esta casa solamente terminaría siendo en ese tiempo del fin, y la terminarían por conformar todos aquellos que se mantuvieran firmes. Si entendemos lo que nos cuenta Apocalipsis 21:3, sería allí donde Dios extendería el tabernáculo sobre los redimidos para reconocerles como pueblo. Y si recuerda, ellos se estaban santificando para llegar a ser ese templo santo donde Dios moraría.
pero sin santidad nadie podría ver a Dios, lo que nos puede estar dando a entender que ellos justamente esperaban ser transformados en esa casa de Dios, la cual se completaría cuando llegara ese final. Mientras tanto, a este grupo le tocaba estar firme en esa confianza, gloriándose en la esperanza de esa salvación y de todo lo que estaba siendo prometido. Acciones que solamente nos puede contar con detalle Apocalipsis 21. Pero si usted lee este capítulo 3 antes de este verso 6, podrá notar en el verso 2 que asegura que también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y entendemos que Moisés estuvo guiando a ese pueblo de Israel. También fue el encargado de construir el tabernáculo que luego se transformaría en el templo que existió en Jerusalén. Lo cual nos muestra que esta carta a los hebreos, que está siendo escrita a esos descendientes de Abraham, al llamarles casa, hacía referencia a ese remanente de Israel, al cual se le unirían después muchas otras naciones en el momento en que Dios le consumara la promesa. Cabe resaltar que también este término casa de Dios fue usado para referirse a ese templo construido en Jerusalén. Y así lo reconoció el rey Ciro según Esdras capítulo 1 verso 2, cuando dice que debían reconstruir la casa de Dios que estaba en Judá, porque allí justamente su capital era Jerusalén y dentro de Jerusalén estaba el templo. Y nuevamente un rey Artajerjes, según Esdras capítulo 7 verso 15, vuelve a asegurar que la morada de Dios está allá en Jerusalén, donde también se encuentra el monte Sión, que según el Salmo 132, verso 13 en adelante, Dios asegura que eligió a Sión, la quiso por habitación y sería allí para siempre el lugar de su reposo, asegurando que allí habitaría porque la ha querido. Este término Sión pasó a ser una sinécdoque de lo que es el cielo mismo, y es por eso que en Hebreos 12:22 asegura que ellos se habían acercado a ese monte Sión que relaciona con la santa ciudad de Jerusalén que descendería. Y de esta manera Dios estaría conectando el cielo mismo con la tierra, cumpliendo lo que había anunciado el apóstol Pablo en Colosenses 1:20, cuando afirma que reconciliaría en Cristo todas las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz. Si lo quiere ver desde una manera humana, el cielo se haría presente a manera de embajada sobre los hombres redimidos. Y así como un grupo debía resucitar para ir al cielo mismo, el grupo que quedaría estaría conectado porque ahora sería investido de gloria en esa santa ciudad de Jerusalén, la cual nos narra muy bien Apocalipsis 21. Pero esta nueva historia, cuando descendiera la nueva Jerusalén, ya el templo no sería precisamente de piedras, porque ahora ese templo lo formaría el mismo remanente de Israel, al cual se le sumarían otros creyentes gentiles. Por eso es que leímos en Efesios 2:20 al 22, que se estaban santificando para llegar a ser esa morada de Dios, porque el Todopoderoso habitaría en ellos. Y es lo que encontramos en Apocalipsis 21:3 al decir que Él moraría con ellos y ellos serían su pueblo. Porque según Jeremías 30, después de esa angustia que sufrirían, volverían a la tierra para servir a Yahvé su Dios y a David su rey, a quien Dios le levantaría. Y en el verso 18 vuelve a afirmar que Dios haría volver a esos cautivos de la casa de Jacob, tendría de ellos misericordia, y el templo sería asentado según su forma. Y nuevamente en el verso 22 asegura que serían por pueblo y Dios sería su Dios. Y en esta nueva forma del templo, los creyentes pasarían a ser columnas, según lo leímos en Apocalipsis 3, verso 12. Llegar a ser esta casa y morada para el Todopoderoso solamente lo podrían alcanzar cuando el propósito de la fe se consumara en esa nueva y santa ciudad que descendería del cielo, tal cual era la promesa de esa patria celestial cuyo arquitecto sería el mismo Señor y que consumaría la fe de todos esos hombres que murieron sin haberla alcanzado, pero creyendo que Dios se las entregaría.
y podemos entender que allí hay una adoración en espíritu y en verdad que ya no depende de montes físicos, por eso habla de ser celestial. Y hasta no descender, tampoco podría hacerse extensivo ese tabernáculo que permitiría el reconocimiento de pueblo. Y recuerde que Apocalipsis 21:3 asegura que sería extendido sobre los hombres, lo que indica que todavía está hablando de un tiempo terrenal. En el capítulo 4 les dice: temamos pues. Observen que hay una conjunción que está dando a entender que viene hablando desde el contexto previo, donde justamente estaba hablando de aquellos que una vez salido de la esclavitud de Egipto, cayeron en el desierto y no pudieron entrar en la tierra prometida, esa que Dios le había entregado como heredad para que reposaran de todos esos tiempos de cautividad que durante 430 años habían vivido en Egipto. Pero una vez dentro, ellos contaminaron esa herencia, y por eso en Miqueas 2:10 el Señor dice: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Y ahora en esta carta a los Hebreos estaría hablando de ese reposo en Sión que nos contó el Salmo 132. Pero también debemos entender que había sido anunciado un fin de dispersión, que todavía Santiago 1:1 y Primera de Pedro 1:1 nos muestran que no había finalizado. Y había una promesa según el Salmo 105, verso 8 en adelante, de que esos descendientes de Abraham heredarían esa tierra. Desde esta perspectiva entonces, este pueblo de Israel tenía una promesa de entrar nuevamente en ese reposo, así como también en tiempos de Josué se les llamó reposo, pero ahora acá está hablando de uno verdadero, porque una vez que habitaran la tierra prometida, de allí nadie los sacaría, lo cual también era una promesa dada al rey David, y que usted puede leer en 2 de Samuel capítulo 7 verso 10, donde Dios le había dicho a David que él fijaría lugar a su pueblo de Israel y lo plantaría para que habitara en ese lugar y nunca más fuera de allí removido, y los inicuos no le afligirían más, como había sido en un principio. Esto es parte también de la promesa hecha a David y debía consumarse. Por eso el fin de la dispersión, para no volverse a repetir, sería una de esas promesas que cumpliría ese descendiente de David, y que Isaías 11 nos cuenta que sería el tronco de Isaí, el cual justamente era el padre de David. Y estaba anunciado a partir del verso 10 que esa raíz estaría puesta por pendón a los pueblos y sería buscada por gentes, y su habitación sería gloriosa, afirmando en el verso 11 que Yahvé alzaría otra vez su mano para recobrar ese remanente de su pueblo, porque levantaría pendón a las naciones y juntaría a los desterrados de Israel y reuniría a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esa raíz de Isaí o de David que hace alusión al Cristo, no vemos que consumó esta profecía en el año 33, y por eso es motivo de burla de muchos judíos ortodoxos que no le reconocen, pero que ni aun los cristianos entienden. Esta promesa se consumaría en su segunda venida. Por eso en Mateo 24, a partir del verso 30, podemos notar que enviaría a sus ángeles para recoger de los 4 extremos del cielo a sus escogidos, porque según Zacarías 2:6, fue justamente en esos 4 vientos de los cielos donde Yahvé los había esparcido. La promesa está muy clara en Ezequiel 37, donde a partir del verso 15 afirma que uniría nuevamente a las 12 tribus. En el verso 21 dice que Dios recogería a esos hijos de Israel entre las naciones donde fueron esparcidos, y en el verso 22 asegura que los haría una nación en la tierra, en los montes de Israel, para ya no ser más 2 reinos. En el 23 afirma que los limpiaría para que fueran su pueblo y Dios sería su Dios. En el verso 24 David sería su rey y tendrían un solo pastor. Nuevamente reafirman el 25 que habitarían la tierra que le había dado a Jacob, y David sería príncipe de ellos para siempre. En el verso 26 les asegura que haría pacto de paz, un pacto perpetuo con ellos, para poder colocar, según el verso 27, su tabernáculo sobre ellos, reconociéndoles así como pueblo.
Y ya en el 28 asegura que las naciones sabrían que Yahvé santifica a Israel, estando su santuario en medio de ellos para siempre. No podemos ignorar el fin de la dispersión cuando estamos hablando de la consumación de las profecías antiguo-testamentarias. Y una vez que los trajera a esa tierra nuevamente, se activaría la profecía de Ezequiel 38 que hablaba de Gog y Magog, los cuales subirían a esos montes de Israel, a una tierra que habitaría ya sin muros, pero confiada, para tratar de despojar a esos hijos que estarían terminando su cautiverio. Pero Dios no lo autorizaría enviando fuego y azufre, como lo cuenta la misma cita. Esa profecía nuevamente la vemos en Apocalipsis 20, verso 7, donde después de cumplidos los 1000 años, ese diablo atado sería nuevamente desatado para salir a engañar a esas naciones de Gog y Magog, los cuales subirían alrededor de la tierra del campamento de los santos y rodearían la ciudad amada, lo que nos muestra que en el momento de ser atado el diablo, la función era para que no saliera a engañar a esas naciones de Gog y Magog, y de esta manera el pueblo estaría simplemente volviendo del cautiverio. Y tiene más sentido al pensar que según 1 Corintios 15, verso 22 y 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, asegura que en la venida del Señor se activaría la resurrección de los muertos en Cristo, los cuales resucitarían primero. Y es justamente lo que vemos en el momento de activarse los 1000 años, donde justamente habla de una primera resurrección, lo que indica que en el activarse esos 1000 años, intrínsecamente está la segunda venida de Cristo, porque no puede haber primera resurrección sin Él hacerse presente. Esta relación tiene coherencia con lo dicho en Mateo 24, desde el 30 hasta el 34, donde asegura que cuando el Señor viniera, sus ángeles reunirían a esos escogidos en tiempos de esa generación, y de allí tomaría uno y dejaría otro. También estaría consumando lo dicho en Isaías 11, donde aseguraba que ese descendiente de Isaí recogería a su pueblo de todas las naciones. Después de destruido Gog y Magog, ahora quien tendría el control de los redimidos sería el Padre Eterno, quien los adoptaría en el capítulo 21, lo que indica que ya el Cristo le habría entregado el reino en el momento de que descendiera la Nueva Jerusalén. Y si vuelve a Ezequiel, pero esta vez en el capítulo 39, nuevamente habla de ese Gog y Magog que Dios traería a los montes de Israel, pero caerían allí. Y después del verso 25 hasta el 29, asegura de que habitarían en esa tierra prometida, Dios derramaría su espíritu y nunca más escondería de ellos su rostro, lo que nos da a entender que les estaría restaurando el reino, lo cual tiene mucha relación con lo que cuenta Apocalipsis 22 del 1 al 5, donde después de descender la santa ciudad de Jerusalén, del trono de Dios saldría agua de vida, que fue relacionado en Juan 7, 38 en adelante con el Espíritu Santo. También afirma Apocalipsis que ya no habría maldición, que verían el rostro de Dios y que reinarían por los siglos de los siglos. Lo que nos da a entender que al cumplirse esa guerra de Gog y Magog que cuenta Apocalipsis 20, ya en el 21 el pueblo habría vuelto de la dispersión, cumpliendo así la promesa de devolverlos a su tierra. Y una vez que este recoger llegara, uno sería tomado para estar con el Señor y el otro sería dejado. Según los textos nos habla que serían dejados en el campo donde se encontraría, también en el molino. Y aún Lucas 17, que nos habla de esa venida del Señor cuando Él se manifestaría, nos hace saber a partir del verso 35 que también sería uno dejado en esa cama donde estarían, lo que nos da a entender que en el final profético un grupo sería arrebatado, pero la gran pregunta es ¿dónde sería dejado el otro grupo? Por mucho tiempo algunos asumen que sería dejado aparentemente en el infierno, pero eso no es lo que nos cuentan los textos. Porque para poder dejar a alguien, se asume que ya estaba allí, simplemente no lo iban a elevar en ese momento. En el griego, la palabra dejar tiene que ver con afiemi, que también es traducido como perdonar.
Es decir, que este grupo dejado sería redimido y serían los encargados de extender esa justicia a las demás naciones que vendrían a dejarse enseñar. Hoy día se discute mucho en base a este final de la dispersión, porque definitivamente era una de las señales del fin, como lo dijo Daniel 12, verso 7. Sin ella, estos tiempos anunciados del fin en ese capítulo 12 de Daniel nunca podrían consumarse, y así quedaríamos con una profecía antiguo testamentaria que aún no estaría consumada. Y recuerde que Mateo 5, versos 17 y 18 afirma que la ley no pasaría hasta que esos profetas y los cielos y tierra nuevas que anunciaba se cumplieran. Para muchos la dispersión no ha finalizado, pero según la cita de Ezequiel 37 pasaría a ser el pueblo de Israel un solo reino, y ya no dos reinos separados, como lo fue 10 hacia el norte y 2 hacia el sur, lo que nos dice que esta dispersión finalizó. Pero Dios tampoco está diciendo que va a traer a las tierras de Israel a todo aquel que ha nacido de esta tribu, porque sabemos que hay muchos que nacieron de padres israelitas en países extranjeros, pero fueron nacionalizados allí, y muy en su corazón no quieren volver precisamente a Israel. No estaba hablando de obligarlos a devolver, estaba hablando de un grupo que deseaba volver, que es muy diferente. Ni aun en tiempos de Esdras fueron obligados a volver. Dicho libro nos cuenta que le dieron la opción de quedarse en esas naciones extranjeras o regresar nuevamente a esa tierra de la cual habían sido sacados, refiriéndose a las tierras de Judá. Y en el primer siglo, aunque estas guerras se agudizaron en Judá y Jerusalén entre el 66 y el 74, no obstante podemos ver que aunque fueron dispersados de su tierra, después del año 100 nuevamente ya estaba habitada, y podemos encontrar a emperadores nuevamente teniendo un ataque hacia este pueblo, lo que dice que habían vuelto de alguna manera después de esa destrucción que sucedió en el año 70. Algunos hablan de las 10 tribus perdidas de Israel en nuestros tiempos, pero Dios había dicho que los iba a hacer un solo reino en los montes de Israel, y hoy no vemos dos. En el capítulo 6, verso 5, les viene exhortando y les dice que ellos ya habían gustado de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Aquí hay otra promesa hacia adelante que tiene relación con todo lo planteado. Según Efesios capítulo 2:7, en ese siglo que vendría, Dios derramaría la abundante riqueza de su gracia, lo que indica que aunque estaban revestidos de gracia, cuando estos nuevos siglos se abrieran, sería abundante. Pero primeramente debían consumarse los siglos previos, y por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, verso 11, asegura que ya él había alcanzado los fines de los siglos. Y el Cristo, según Hebreos 9:26, podemos notar que había venido en sacrificio en la consumación de los siglos, porque según la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18, ya ellos estaban viviendo el último tiempo, lo que indica que unos siglos se están cerrando para darle apertura a una nueva era que estaría revestida de todo lo que nos cuenta Apocalipsis 21. Tampoco podemos asumir que hablaba del Israel de todos los tiempos, ya que al leer nuevamente la profecía de Ezequiel 37, habla en el verso 25 que habitarían la tierra de Jacob, esa que habían habitado los antepasados, y afirma que en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Al decir ellos, se estaba refiriendo a un grupo específico que se encontraría todavía hacia el futuro de ese escrito de Ezequiel, porque de estar hablando con ese grupo que estaba escuchando a Ezequiel en ese momento, habría dicho ustedes. Y una vez que estos personajes, representados por este pronombre personal ellos, volvieran de la dispersión, Dios haría con ese grupo ese pacto de paz, pacto que sería perpetuo y que alcanzaría, como hemos dicho, a muchas naciones más. Cuando el apóstol Pablo escribe Romanos 11, les cuenta a los destinatarios que Dios no había desechado al pueblo de Israel, y le hace saber en el verso 5 que Dios en ese tiempo de la narrativa había dejado un remanente escogido por gracia. Ya en el verso 16 les llama primicia y exhorta a los gentiles
a que no se ensoberbecieran contra ellos, porque estaban viviendo una etapa transicional donde Dios había colocado un espíritu de estupor o de adormecimiento hasta que se cumpliera la promesa del verso 25, donde una plenitud de gentiles entraría antes de completar la salvación para ese remanente. Y al hablar de plenitud del griego pleroma, estaba refiriéndose a ese relleno o remiendo, como también es definida esta palabra, que vendrían a completar ese espacio dejado por esos judíos incrédulos que habían sido cortados según el mismo capítulo. Según el verso 11, Dios les provocaría celos con ese grupo de gentiles antes de activar la salvación. Y también era una profecía antiguo testamentaria, que según el capítulo 10, verso 19, había sido anunciada por Moisés, y que la puede tomar de Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Donde Dios dijo que ellos lo movieron a celo con eso que no era Dios, y por eso Dios también los movería a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaría a ira con una nación insensata, los cuales estaban siendo vistos como enemigos del pueblo judío en cuanto al evangelio que los estaba incluyendo, y que era un misterio según Efesios 3, verso 6. Porque este evangelio permitiría que otras naciones llegaran a ser parte de este proyecto de Dios. Pero este pueblo de Israel seguía siendo amado según nos cuenta Romanos 11:28, y no sería desechado del todo, sino que Dios les conservaría ese remanente del cual estamos hablando. Ese estupor y velo que tendría ese grupo del primer siglo, y que de alguna manera también lo estaba produciendo la ley según nos cuenta 2 de Corintios capítulo 3, era una profecía que podemos encontrar en Isaías 6, donde en el verso 9 Dios le dice que le hablara al pueblo, que oiría pero no entendería, y que vería pero no comprendería, porque su corazón estaría engrosado, su oído estaría agravado y sus ojos estarían ciegos hasta el tiempo de completar dicha profecía. Y cuando Isaías en el verso 11 le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Él le contesta, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, lo que estaría anunciando esa desolación que sufriría el pueblo en manos de ese asolador llamado Roma. Cristo había advertido que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejército, huyeran a los montes y no volvieran del campo, porque sería una señal que entenderían los que sí habían aceptado la autoridad del Cristo, pero definitivamente los que la ignoraran iban a ser parte de esa destrucción. Curiosamente son las mismas advertencias dadas en el momento en que el Señor viniera por segunda vez, y lo puede leer en Lucas capítulo 17 a partir del verso 30, donde afirma que cuando se manifestara el Hijo del Hombre, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva, lo cual sería muy curioso si el planeta va a ser destruido y debemos ser arrebatados todos los creyentes. ¿Por qué estaría diciendo que no vuelva de ese campo? ¿Acaso el arrebatamiento me daría chance a tomar alguna de estas decisiones mostradas? Definitivamente con la venida del Señor no estaría destruyéndose el planeta. Y es por eso que los discípulos, según Mateo 24, verso 3, le preguntan al Cristo cuándo sucedería esa destrucción del templo que nos viene contando los dos versos previos, qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Y estas señales de su venida la coloca en la misma pregunta en medio de esa destrucción del templo y el fin del siglo del cual están hablando. Pero si lee completo ese capítulo 24 e inclusive lo compara con los paralelos en Marcos 13 y Lucas 21, el Señor les dice que todo sucedería en tiempos de esa generación y relaciona su venida justamente con esos acontecimientos que sucederían en Judea, los cuales serían tiempos de gran angustia. Finalizando ese siglo, se abrirían entonces esos siglos nuevos donde Dios derramaría la abundante riqueza de su gracia. En el verso 8 de este capítulo 6 es donde le hace saber lo que ya hemos dicho, que la tierra que produce espinos y abrojos
es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Dios había hablado de crear tierra nueva, porque junto con la limpieza de los cielos, era una de las profecías de Isaías 65, verso 17 al 19, donde Dios, después de crear cielo y tierra nueva, de lo primero no habría memoria, y sería a partir de allí que se gozaría y se alegraría con su Jerusalén redimida. Por eso el nombre de Nueva Jerusalén. Pero estos nuevos tiempos no podrían completarse si primero no se limpia la tierra. Recuerden que la profecía de Isaías 4:2 al 4 nos dejó claro que el día terrible del Señor tendría que ver con una limpieza de la sangre derramada sobre Jerusalén con espíritu de juicio y devastación, y los sobrevivientes de ella, todos aquellos que estuvieran registrados en el libro, serían llamados santos y serían renuevo de gloria en la mano de Dios. Este nuevo grupo de santos, según Daniel capítulo 7, versos 26 y 27, sería ellos a los cuales Dios le entregaría el reino debajo del cielo. Pero primeramente un cuerno de una cuarta bestia tenía que hacer guerra contra ellos durante tiempos y medio tiempo, lo cual solamente nos cuenta el libro de Apocalipsis. Cuando en el capítulo 12, verso 14, hace mención a este tiempos y medio tiempo de los que habló Daniel. Y en el verso 6 de ese mismo capítulo 12 asegura que eran 1260 días, lo que equivale en el calendario judío a 3 años y medio, que serían esos mismos 42 meses que nos cuenta el capítulo 13, y sería el tiempo donde el cuerno de la bestia atacaría a los santos, tal cual lo dijo Daniel en ese capítulo 7, versos 21 y 22. Y una vez consumados estos tiempos, Dios cumpliría el castigo sobre ese cuerno para entregar el reino eterno a los santos. Estos mismos 42 meses, 1260 días, tiempos o medio tiempo, o 3 años y medio como venimos hablando, sería el mismo tiempo que según Apocalipsis 11:2, los gentiles hollarían la ciudad santa, y que tiene que ver con ese hollar de Jerusalén que nos cuenta el Señor y Lucas 21:24 dejó anunciado. Este tiempo puede ser muy bien ubicado entre el año 70 al 74, donde Flavio Josefo cuenta que Vespasiano terminó asediando y destruyendo a Jerusalén. La historia nos deja contado que en el año 70, cuando esos judíos que consiguieron tropiezo en el Cristo fueron a celebrar la Pascua judía, Tito los dejó entrar, pero los asedió y no los dejó salir. Ese asedio duraría 5 meses y estos judíos se defenderían desde la otra parte del muro, pero luego, al ser destruida una de las partes de ese muro, pudieron entrar y completar la destrucción. Estos 5 meses cuadran perfectamente con lo que había anunciado Apocalipsis 9, donde habla de unos soldados que los representa como una langosta, los cuales atormentarían a los no sellados durante esos 5 meses sin poder matarlos. Y dicha profecía también la había contado Joel en el capítulo 2, donde nuevamente hace referencia a estas langostas denominándole ejércitos. Antes de este ataque, Dios sellaría en su frente a los 144,000 de todas las tribus de Israel, tal cual había sellado antes de la primera destrucción, cuando aquellos verdugos visitarían la santa ciudad para derramar los llamados 4 juicios de Dios, según podemos leer en Ezequiel capítulo 9. Juicios que según Ezequiel 14:21 incluía espada, hambre, fieras y pestilencia, tal cual lo vemos repetido nuevamente en Apocalipsis capítulo 6, cuando se desatan los primeros sellos. Y todas estas angustias acaecieron también durante el asedio que Roma hace sobre Jerusalén. No solamente los estaban matando a los que salieran del muro, sino que dentro de esos muros muchos morían y sus cadáveres generaron hedor, e inclusive aumentó el hambre entre ellos, porque aparentemente el fuego alcanzó sus despensas de granos, lo que hizo que no pudieran resistir tanto tiempo. Flavio Josefo habla sobre estos días angustiosos
y llega a afirmar que una mujer terminó comiendo su propio hijo. Así sería la magnitud del hambre y de este sufrimiento. Este grupo que sufriría en Jerusalén, así como esos 144,000 sellados, no tendrían nada que ver con gentiles, porque la tierra que sería destruida no era el planeta, sino que hacía referencia a esos 42 meses donde la ciudad santa sería hollada por los gentiles. Y este grupo sellado representaría muy bien a esos descendientes de la mujer que nos cuenta Apocalipsis capítulo 12, la cual, según el verso 6 y 14, huirían al desierto durante este tiempo de tribulación. Finalizados estos tiempos, Dios habría quedado exaltado delante de todas las naciones, no solamente por destruir a esta Jerusalén impía, sino porque también dejaría unas señales de castigo específico sobre la bestia, la cual sería destruida con fuego y azufre. Y aunque le parezca místico, hay registros de que Roma fue castigada por la erupción del volcán Vesubio y algunos todavía tienen dificultad en acomodar las fechas, la cual colocan en el año 79, justamente mientras reinaba Tito, hijo y representante de la dinastía Flavia. Este volcán sigue dando sorpresa cada vez que lo investigan, pero definitivamente erupcionó en una de las ciudades más importantes de Roma del momento, llamado Pompeya, y Herculano también fue destruido. Todo tiene una relación perfecta con lo contado. Primeramente una destrucción de la ramera, la cual sería hollada por esos 42 meses, y sucedería entre el 70 y el 74, y luego un castigo sobre la bestia que coincide con este hecho ubicado en el año 79. Y aunque la fecha podría variar dependiendo de otras investigaciones, reconocen que fue cercano a esa era porque una de sus víctimas, llamado el decapitado de Pompeya, tenía entre sus costillas monedas de Vespasiano, lo cual indica que ya había sido deificado este emperador, lo cual normalmente hacían después de morir. Este Vespasiano, según la historia, muere aproximadamente 2 meses antes de que el volcán erupcionara, si lo tomamos en la fecha que hoy se propone, la cual estaría ubicada el 24 de agosto aproximadamente, y otros afirman que pudo ser en octubre, donde celebraban fiesta en honor a Augusto César, el cual había sido deificado, y aparentemente vinieron a Pompeya muchos representantes de distintos lugares y el volcán los tomó por sorpresa. Todo parece indicar entonces que estos tiempos de limpieza sobre esa tierra se había acercado. Isaías 24 también habló de la conmoción de ese cielo y tierra, y justamente le estaba hablando a Judá y a Jerusalén, como bien lo cuenta el mismo libro de Isaías en el capítulo 1, verso 1. Y cuando Hebreos 12, versos 27 y 28 se escribe, aún no habían sido conmovidos, y por eso hemos visto que el verso 28 conjuga el verbo recibir en gerundio diciendo recibiendo un reino inconmovible, lo que indica que todavía no había finalizado la acción. Hasta no quitar de en medio lo movible, no podía quedar eso inconmovible, dentro de lo cual estaría también el reino prometido. Lo cierto es que la tierra sería quemada, y coincide con la ciudad de los homicidas de la que habló el Señor y nos cuenta Mateo 22, verso 1 al 7. Esa misma quema ya la había dicho Ezequiel en el capítulo 16, haciendo referencia a que sucedería en Jerusalén, a la cual Dios le había llamado ramera en ese capítulo. Y nuevamente en Apocalipsis 18 vemos a partir del verso 15 la quema de esa ciudad, que según el verso 24, en ella se hallaría la sangre de todos los mártires y profetas que había sido derramado en la tierra. Y entendemos que no estaba hablando de tierra fuera de Israel, porque primeramente Dios le había entregado profetas a Judá para invitarlos al arrepentimiento, porque estos días de castigo estaban anunciados. Tampoco olvidemos que en Apocalipsis 17, versos 16 al 18, nos vuelve a dar la descripción de esa ramera y vuelve a asegurar lo que Ezequiel 16 dijo, que una bestia a la cual Dios le entregaría el reino de esa ramera
la desnudarían, la desolarían, devorarían sus carnes y la quemarían con fuego, cumpliendo así estos planteamientos proféticos. Apocalipsis 18, a partir del verso 15, da una descripción de esa vestimenta de la ramera, asegurando que estuvo vestida de lino fino y joyas preciosas. Y es la misma descripción que Dios le da en Ezequiel 16 a esa Jerusalén con la cual se había desposado, vistiéndola de lino y colocando un diadema sobre su cabeza hasta hacerla reinar. Pero después del verso 30 asegura que se había corrompido. Y ya en Apocalipsis 19, después de mostrar la destrucción que nos cuenta el 18, asegura que nuevamente la vestiría de lino fino para prepararla para esas bodas, porque Dios había determinado limpiar aún las escorias de Jerusalén para que fuera llamada nuevamente ciudad de justicia, ciudad de la verdad. Por eso es muy importante entender Apocalipsis 10, versos 6 al 7, porque según el texto se consumaría todo lo que había sido entregado en misterio a los profetas. Nunca podremos entender Apocalipsis desconociendo el Antiguo Testamento. Pero el escritor de esta carta de Hebreo, haciéndole ver sobre estos tiempos que todavía no habían llegado, les invita a mostrar la misma solicitud hasta el fin que muchos antiguos mostraron. Y en el capítulo 6, verso 12 les dice: no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ya se está adelantando a lo que quiere contar el capítulo 11 de Hebreo, y observen que relaciona la fe como esa fuente que le permitiría junto con la paciencia heredar las promesas, porque hasta ese momento todas estas promesas siguen hacia el futuro. Ya en el capítulo 7, verso 11, empieza a hablarles de la perfección que no alcanzó ese sacerdocio levítico y que tiene relación con la ley, pero también les dice que por esa perfección que no logró, es que se activa la necesidad de levantarse otro sacerdocio que era según la orden de Melquisedec y no precisamente según la orden de Aarón. Cristo vendría a ser un cambio de sacerdocio, pero mientras estuviera construido el templo, eso no sería tan posible. La iglesia del primer siglo estaba viviendo una transición hasta que los tiempos de la ley finalizaran, los cuales solamente tienen que ver con cielo y tierra nueva, acción que nuevamente nos cuenta solamente Apocalipsis 21:1. Y ya en el verso 18 de este capítulo 7 de Hebreo, le hace saber que ese sacerdocio de la orden de Aarón, que tiene que ver con la ley, queda abrogado por su debilidad e ineficacia, porque nunca la ley perfeccionó a nadie. Y ahora se está haciendo presente la introducción de una mejor esperanza, que ya tendría que ver con ese nuevo sacerdocio donde el nuevo pacto sí perfeccionaría. En el verso 28 les dice que la ley constituye sumos sacerdotes débiles, porque precisamente son hombres. Pero el nuevo sacerdocio que tendría que ver con el Hijo, este sí perfeccionaría, porque justamente el mismo Hijo había sido hecho sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Por eso nos dice Hebreos en el capítulo 10:14 que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y ya en el capítulo 8, verso 4, nos muestra que todavía en el momento de la carta a los Hebreos, aún estaban existiendo sacerdotes que estaban presentando sacrificios y ofrendas según la ley, porque el templo no había sido destruido. Y si revisa bien la profecía de Daniel 9, 24 al 27, podrá notar que en la última semana profética, donde sería confirmado el pacto, en la primera mitad, estos sacrificios y ofrendas debían desaparecer. Y solamente esa última semana se podría activar después de la destrucción de la ciudad y el santuario. Por eso que vamos a seguir viendo la espera de la confirmación del nuevo pacto, a pesar de que habían pasado más de 30 años después de la cruz. Y en el capítulo 9, verso 9 de Hebreo, nuevamente nos vuelve a hablar de ese tiempo presente de ellos, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia
al que practica ese culto. Noten que estaba siendo practicado en ese momento porque el templo no ha sido destruido. Y hasta que eso no sucediera, las 70 semanas de Daniel no estarían consumadas. Tenemos hasta este momento a unos descendientes de Abraham y de igual manera esperanzados en la promesa de David, que están esperando estos tiempos de confirmación. Por mucho tiempo hemos contado la historia hasta el año 33, pero hasta ese momento aún faltan profecías por consumarse y hasta que eso no sucediera la ley no puede desaparecer. Ya en el capítulo 8, verso 6, les estaría mostrando el mejor ministerio de Cristo Jesús y le hace saber que es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y esta palabra mediador del griego mesites indica a alguien que justamente está en medio de dos que están siendo reconciliados. En este caso, Cristo, que es el mediador, estaría reconciliando a ese pueblo con el Padre Eterno. Y si hablamos de mediación es porque todavía no estaba completo ese pacto. Según el texto, el primero tenía defectos, y eso hace que se abra lugar para el segundo. De haber perfeccionado la ley en algo, pues definitivamente nunca habría un segundo pacto. Pero como no fue así, todos estaban esperando, inclusive desde Jeremías 31 en adelante, que ese pacto se confirmara. Y una vez que lo hiciera, ese pacto sería sempiterno. Por eso en Ezequiel 16, verso 42 nos habla de que Dios derramaría toda su ira contra esa Jerusalén ramera para no enojarse más. Pero después del verso 59 les dice que le confirmaría ese pacto sempiterno, porque Dios sería leal a la promesa que había hecho. Una vez que nos habla de ese pacto, en el capítulo 8, verso 10 de Hebreo, presenta la profecía de Jeremías 31 en adelante. Y dice que ese pacto lo haría con la casa de Israel. Dicho pacto permitiría que Dios colocara las leyes en la mente de ellos, y sería su Dios, y ellos pasarían a ser su pueblo. Como hemos dicho infinidades de veces, esta promesa solamente alcanza su final en Apocalipsis 21:3, pero cuando este libro de Revelación se escribe, todavía está siendo contado hacia el futuro, y solamente el pronto que el libro narra nos permitiría entender que este pacto está confirmado. El no entender el pronto literal y llevarlo alegórico hace que se vuelvan híbridas algunas interpretaciones que juegan con la ley y con la gracia. Cuando el apóstol Pablo escribe 2 de Corintios capítulo 6, nuevamente les vuelve a recordar esta promesa en el verso 16, donde les invita a salir de contaminación porque Dios había dicho que habitaría y andaría en medio de ellos, y ellos serían su pueblo. El verso 18 afirma que el Padre había dicho que ellos serían sus hijos y sus hijas. Y esta carta que está escrita cercano al año 57 nos permite entender que no estaba consumado porque inmediatamente el verso 1 del capítulo 7 les dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Todavía era promesa de que Dios habitaría en ellos. Esta morada solamente está contada en Apocalipsis, y para que Dios habitara en ellos, el Cristo tenía que entregarle el reino al Padre, porque justamente estaba preparando un reino de sacerdotes para entregárselo al Padre Eterno. Entrega que según 1 de Corintios 15, verso 24, sería en el tiempo del fin, y no hablaba precisamente del fin o la destrucción del planeta, sino el fin de esos siglos, a lo que Hebreo le llamó consumación de los siglos y Juan le llamó el último tiempo. Solamente allí, según Mateo 26, verso 26 al 29, podrían beber del fruto de la vid en ese nuevo pacto dentro del reino del Padre. Y para que este reino fuera entregado, según Mateo 13, verso 39 al 43, el Hijo debía venir en el fin de ese siglo, según nos cuenta la cita, a completar los tiempos de la siega, destruir a los malvados y entregarle el reino al Padre para que los justos resplandecieran como el sol dentro de ese reino. Y en el capítulo 8, verso 13 de Hebreos,
es contundente al decir que el primer pacto ha sido dado por viejo y está próximo a desaparecer. Al decir próximo es porque no estaba muy lejano. Si usted le mete alegoría a esto, se enreda en el planteamiento y podemos entender que no había desaparecido porque todavía hay una transición de un pacto que está muriendo para darle apertura plena al nuevo pacto. En ese primer siglo la iglesia estaba en transición, pero tenían garantías de que esto sería así. Por eso que la mayoría de las promesas futuras están siendo presentadas en esperanza, pero con el arra del Espíritu. Es decir, que estaba garantizado. Hasta no desaparecer ese pacto, el nuevo no podría ser confirmado. Pero este pacto que está unado a la ley necesita los cielos y tierra nueva para poder que finalice. También necesitaba, según las profecías, la destrucción de la ciudad y el santuario para que finalicen justamente los sacrificios y ofrendas. Y hasta tanto esto no sucediera, Dios no podía extender el tabernáculo a los vencedores, porque una gran tribulación todavía tenía que vivirse en ese primer siglo, que tendría que ver con lo que nos cuenta Lucas 21, versos 20 al 24, donde Jerusalén tenía que ser rodeada de ejércitos para ser hollada y destruida, y así completar Dios los tiempos de retribución que estaban escritos. Porque en Jeremías 30, que habló de este día angustioso, el Señor aseguró que de ninguna manera la dejaría sin castigo, a pesar que luego se reconciliaría con ella. Y en Ezequiel capítulo 20, a partir del verso 36, les dice que así como había litigado con los padres en el desierto, en esa tierra de Egipto, también litigaría nuevamente con ellos, asegurando en el verso 37 que los haría pasar bajo la vara y los haría entrar en los vínculos del pacto, apartando de entre ellos a los rebeldes y finalizándole a ese remanente la peregrinación en la que se encontraban. Esta disciplina del Señor era justamente en el amor, para poderlos hacer entrar en ese pacto perfecto que les había prometido. Porque así como un padre disciplina a un hijo por amor, así también lo haría Dios con su pueblo. Apocalipsis capítulo 7, 13 al 17 nos habla justamente de este tabernáculo extendido sobre los vencedores de esa gran tribulación. Y a partir de allí sería el Cordero mismo quien los pastorearía. Hasta que ese momento no llegara, esos 5 ministerios de Efesios 4:11 en adelante estarían encargados de guiar al pueblo hasta que se hiciera presente el príncipe de los pastores, ya que la profecía de Miqueas capítulo 5 decía que una vez que el Cristo viniera a Belén, los iba a dejar hasta el tiempo que diera luz la que habría de dar a luz, y el resto de los hermanos volvieran con los hijos de Israel. Esta que daría a luz, Isaías 66, hace referencia a Sión que estaría de parto, pero también manifiesta a Jerusalén como madre. Y esa Sión que nuevamente recibiría a las 12 tribus, sería esa mujer que cuenta Apocalipsis capítulo 12. Según Miqueas entonces, el Señor los dejaría hasta el tiempo que diera luz, la que habría de dar a luz, y a partir de allí nos cuenta el verso 4, que ese Señor, que entendemos que hacía referencia al Cordero, apacentaría con poder de Yahvé, y el pueblo redimido moraría seguro, porque ahora sería engrandecido hasta los fines de la tierra. Este pastoreo de Miqueas 5:4 es lo que nuevamente estaría contando Apocalipsis 7, verso 15 al 17, pero se cumpliría a partir de que esos vencedores salieran de la gran tribulación única en la historia que nos cuenta Mateo 24, versos 21 y 22, y que según el verso 34 sucedería en tiempos de esa generación con la que el Señor hablaba. Y no olvide que a partir del verso 29 asegura que después de esa gran tribulación verían al Señor venir con ángeles para reunir a sus escogidos y las puertas serían abiertas. El paralelo de Lucas capítulo 21 a partir del verso 27 hasta el 32 nos vuelve a hablar de esa venida en esa generación, pero ya hace referencia directamente al reino. Por lo tanto, la profecía de Miqueas
Después de asegurar que nacería el Señor en esa ciudad de Belén, al decir que los dejaría hasta, estaría hablando de manera intrínseca de la segunda venida, entendiendo que en el año 33 sería cuando el Señor es ascendido al cielo, y ahí estaría relacionándolo con ese dejar, y luego en su segunda venida es que vendría a completar los tiempos que nos cuenta Apocalipsis, donde el Señor después de la siega pastorearía a los redimidos. Y según Lucas 1:27, con la venida del Señor en la nube, la redención también se acercaría así como el reino, según cuenta en el verso 31. Acciones que sucederían en tiempos de esa generación, como lo puede leer en el verso 32. Redención que todavía al escribirse Efesios capítulo 1:14 y 4:30, aún no había llegado ese día de redención, a pesar de que la carta está escrita cercano al año 57. Ya en el capítulo 9, verso 14 de Hebreo, asegura que la sangre de Cristo, mucho mejor que la sangre de animales que se ofrecían según los tiempos de la ley, esta sangre de Cristo nos cuenta en conjugación futura, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Debemos entender que lo limpiaría justamente cuando escribiera las leyes en la mente y en el corazón. Pero hasta que el pacto no estuviera confirmado, esto no sería del todo así. Y ya en el capítulo 9, verso 15 de Hebreos, nuevamente vuelve a reafirmar que Cristo es mediador de un nuevo pacto y que su muerte permitiría la remisión de las transgresiones que había en ese primer pacto, y de esa manera los llamados podrían recibir la promesa de la herencia eterna. Esta herencia, que tiene que ver mucho con la salvación según el capítulo 1, verso 14, y según el reino según Mateo 25:34, no podría completarse si no hacemos uso del pronto de Apocalipsis. Y una vez establecido, es una herencia que no es quitada. Daniel nos dijo en el capítulo 7, 26 y 27 que el reino eterno sería entregado debajo del cielo. Y según el verso 17 y 18, ese reino eterno sería entregado después de vencer la cuarta bestia. Pero una vez atrapada esta herencia eterna, nunca más es quitada. Y aunque debamos partir del plano terrenal, atrapamos la eternidad desde la hora. Por eso el Señor ya estaba diciendo, por ejemplo, en Juan capítulo 8, verso 51, que el que guarda su palabra nunca vería muerte, porque una vez que esa palabra nos limpia, nuestras almas ya son eternas, las promesas ya dejan de ser promesas y se transforman en realidades eternas. Pero en el primer siglo, como aún no habían recibido esta herencia, podemos notar, por ejemplo, en Hebreos 2, que todavía les está invitando a no descuidar la salvación, porque como no se había consumado, en el momento de hacerlo podían no alcanzarla. Como le dijo el Señor a aquel rico, según Mateo 19, a partir del verso 21, asegurando que era más fácil que pasara por el ojo de una aguja un camello, a que un rico entrara en el reino de Dios. Y al escuchar esto, los discípulos inmediatamente relacionaron la salvación con la entrada en ese reino, diciendo, ¿quién podrá entonces ser salvo? Y como hemos dicho, el capítulo 9, verso 26 de Hebreos, es enfático al asegurar que Cristo había venido en la consumación de los siglos. Estaban finalizando los tiempos y se daría apertura a siglos nuevos. Entendiendo que un grupo sería dejado, entonces podía seguir habiendo la posibilidad de blasfemar en contra del Espíritu. Y por eso que el Señor dijo que la blasfemia en contra del Espíritu no sería perdonada en ese siglo en el que él estaba hablando, ni en los siglos venideros, lo que sigue dando a entender que serían siglos humanos. Este grupo, por supuesto, no estaría en el cielo, porque allá no habría pecado que perdonar, pero también se había prometido que un grupo resucitaría para ser ascendido a ese cielo, a la par de que otros serían dejados acá en la tierra. El apóstol Pablo, según Hechos 24, versos 14 y 15, afirma que esa resurrección estaba escrita en la ley y los profetas, y aún los judíos que estaban en contra de este apóstol también tenían esperanza en esa resurrección, lo que la coloca como una profecía antiguo testamentaria.
Daniel capítulo 12, donde se habla de las señales del tiempo del fin, asegura que después de esa gran angustia, cual nunca hubo en tiempo pasado ni la habrá, lo cual hacía referencia a la gran tribulación que narra el Señor y que Mateo 24 nos contó, este profeta Daniel asegura en el verso 2 que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serían despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y ya en el verso 3 dice que los entendidos resplandecerían como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No podemos despegar la resurrección contada en el libro de Apocalipsis de estas profecías del Antiguo Testamento. En Marcos capítulo 10, a partir del verso 26, nos vuelve a contar la historia del rico. Y cuando el Señor les dice que era difícil de que entrara un rico en el reino de los cielos, y los apóstoles afirman quién entonces podrá ser salvo, el apóstol Pedro, según el verso 28, le dice al Señor: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El Señor le responde que todos aquellos que hayan dejado casa, hermanos, padre, madre, mujer, tierras, por causa del Evangelio, recibirían 100 veces más en ese momento del tiempo, porque utiliza la palabra ahora, asegurándole que aparte de casas, hermanos, madres, hijos, tierras que recibirían, también recibirían persecuciones y en el siglo que vendría tendrían la vida eterna. Ya el Señor había dicho que todo aquel que creyera en Él no moriría para siempre. Y según Juan capítulo 8, 51, el que guardara su palabra nunca vería muerte, lo que implica que esta muerte del griego tánatos sería vencida, y solo a partir de ese momento se puede hablar de vida eterna. La victoria sobre esta muerte hemos dicho que está en Apocalipsis capítulo 20, versos 13 y 14, y ya al descender la santa ciudad ya no habría muerte, lo que hace saber que al consumarse Apocalipsis 21, la vida eterna estaría activa porque la muerte habría sido vencida. Y vuelvo a recordarles que no estaba hablando del necros, que se relaciona más con la muerte física. Estaba hablando del tánatos, que tiene que ver con el alma. También les debo recordar que a la par como se vencería esa muerte, quedaría activa una segunda muerte o un deuterotánatos, que así como la vida eterna quedaría activa, esta segunda muerte también quedaría activa para todos aquellos que reúnan los requisitos de Apocalipsis 21:8. Y según Lucas capítulo 20, a partir del verso 27, vemos que los saduceos le hacen una pregunta al Cristo refiriéndose a una mujer que había tenido 7 maridos, todos habían muerto incluyéndolo a ella, y le preguntan de quién sería mujer en esa resurrección. Y el relato dice en el verso 34 que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Algunos afirman que este siglo lo viviremos todos en el cielo, asumiendo que la tierra es destruida. Pero este texto está hablando de una pregunta acerca de personas que ya habían muerto, y por eso dice que ya no se darían en casamiento. No se estaba refiriendo a las personas que vivirían esos nuevos siglos en la tierra, sino a aquellos que serían levantados de la muerte a través de la resurrección, los cuales de manera literal serían llevadas sus almas al mismo cielo. Mientras que los que quedarían en este ámbito terrenal serían cubiertos por el tabernáculo de Dios, el cual moraría con ellos. Porque hemos dicho que Dios vino a unir el cielo y la tierra haciendo la paz. Y según Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Cristo reuniría todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ya en el verso 28 de Hebreos 9, hace saber que para que todo esto se cumpliera, el Señor debía venir por segunda vez
sin relación con el pecado, para salvar a los que lo estaban esperando. Sin esta parucía del Señor, los tiempos proféticos no pueden alcanzar consumación, porque aún su segunda venida era una profecía antiguotestamentaria, y la pudimos ver en Isaías 63, donde inclusive lo muestra vestido con ropa teñida de sangre, en ese momento en que vendría a ejecutar la ira y entregar ese año de sus redimidos. Una vez dicho esto, en el capítulo 10, verso 8, hace referencia nuevamente a una profecía que decía: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. Aunque muchos adaptan esta cita en la cruz, asumiendo que allí es donde es quitado este sacrificio y ofrenda según la ley, no obstante hemos visto que todavía en ese momento de la carta de Hebreo, todavía se ofrecían sacrificios y ofrendas, porque aún no se había destruido la ciudad y el santuario para que finalizaran los sacrificios en la última semana, según Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, y hasta tanto estos sacrificios no fueran quitados, no podía confirmarse el nuevo pacto. Y es eso lo que nos está mostrando esta cita, donde justamente está pidiendo que finalicen esas ofrendas y sacrificios para poder dar lugar a lo último, que estaría haciendo referencia a ese pacto que todavía estaría en mediación y que tendría lugar en el momento de ser reconocidos como pueblo, acción que solamente se consumaría en el momento en que Apocalipsis 1.3 se cumpliera. Por lo tanto, al decir he aquí que vengo, estaría relacionándolo aún mejor con su segunda venida. Y nuevamente en el verso 15 de este capítulo 10, nuevamente hace referencia a lo que ya había dicho, reafirmando que el pacto que haría con ellos permitiría que Dios colocara sus leyes en la mente y el corazón de los redimidos. Y a partir de allí Dios nunca más se acordaría de las transgresiones y pecados. Y es lo que nos contó Romanos capítulo 11, versos 25 al 27, donde estaban esperando que entrara la plenitud de gentiles para que viniera de Sion el libertador que justamente apartaría de la casa de Jacob este pecado para confirmar el pacto que aún estaba siendo mediado. Y como esa última semana de confirmación aún seguía hacia adelante, porque al escribirse Hebreo no habían todavía destruido la ciudad y el santuario, entonces en el verso 25 de este capítulo 10 les hace saber que no se dejen de congregar, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No estaba hablando de que se acerca el día de congregarse sábado o domingo, como algunos de alguna manera extraña ven en el verso, debido a la mala aplicación de una hermenéutica. En este caso, estaba hablando de ese día de confirmación de ese pacto que estaban esperando. Pacto que sería perfecto, a diferencia del antiguo, que era un pacto que no lograba perfección. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 13, verso 8 en adelante, el apóstol Pablo dijo que cuando viniera lo perfecto, esa parte profética que todavía estaba siendo anunciada se acabaría, porque hasta no sellar todas las profecías, esa hermosura de Daniel capítulo 9, verso 24, donde sería quitada la impiedad, la prevaricación, el pecado, la justicia sería perdurable, quedaría sellada la visión y las profecías, y sería ungido el Santo de los Santos, eso perfecto no podía consumarse antes de la última semana de las 70 anunciadas por Daniel. Invitándolos entonces a esperar este día que se acercaba, y entendiendo que estaban pasando momentos de mucha angustia, porque según 1 de Pedro 1:6 en adelante, esa tribulación era necesaria para probar la fe como se prueba el oro en fuego, ahora les va a decir en el verso 32 de ese capítulo 10 de Hebreo, que trajeran a la memoria esos días pasados, donde habían tenido grandes padecimientos. Y en el verso 15 les dice:
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ese hermoso galardón seguiría hacia el futuro de ese escrito y les está invitando a mantenerse firme en esa paciencia que necesitaban, hasta poder alcanzar esa promesa que aún estaban esperando en el momento de escrita la carta a los hebreos. Y nuevamente le reafirma en el verso 37, después de haberlos invitado a tener paciencia, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y deja claro que esa fe no les permitía retroceder, porque ella les permitiría preservar el alma hasta el día de la entrega de la promesa. Pero ya al escribirse esta carta de Hebreos, faltaba un poquito para que viniera quien estaban esperando, y asegura que no tardaría. Está hablando de la venida del Señor, la cual es presentada en el primer siglo con un vengo pronto. Y se observa muy bien, este escritor está haciendo referencia a la profecía de Habacuc capítulo 2, donde este profeta se queja y Dios le responde con una visión que debía escribir en tablas para que otros la pudieran leer. Y en el verso 3 le asegura que esa visión tardaría todavía por un tiempo y le dice: aunque tardare, espéralo. Sin embargo, venía hablando de una visión que en tal caso este verbo esperar debió haber sido conjugado como un femenino, es decir, espérala, pero al conjugarlo en masculino, estaba hablando del Cristo. Y como estamos viendo, al escribirse la carta a los hebreos, todavía no había venido, pero ya faltaba poco tiempo. Lo que nos da a entender que la visión de Habacuc también estaba anunciando la segunda venida del Señor. Y ese mismo profeta le dice en el verso 4 que el justo por la fe viviría, porque sigue siendo la fe ese gran tesoro que les permitiría esperar los tiempos de la consumación de esta promesa. Notamos bien que los destinatarios de esta carta entendían sobre profecías antiguas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versos 16 y 17 vuelve a hacer mención a esta cita de Habacuc, relacionándolo con el poder del Evangelio, asegurando que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y agrega, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que indica que esta palabra Evangelio también abrazaba la buena noticia de la segunda venida del Cristo, la cual estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, y hasta que Él no viniera de ese monte celestial para cumplir esa profecía de Daniel capítulo 2, donde del monte sería cortada una piedra que vendría a destruir a esa cuarta bestia para poder activar su reino eterno. Hasta que eso no sucediera, no están sellados los tiempos proféticos del Antiguo Testamento. Y es por eso que en Romanos 11, a partir del verso 26, todavía estaban esperando que viniera ese libertador desde Sión para completar los tiempos del pacto que esperaban que Dios les confirmara. Todas esas promesas de las que hemos hablado hasta ahora y que tienen incluida esta patria celestial que descendería del cielo para consumar los tiempos de la salvación y de la gloria, no estaba distante a ellos. Y en Apocalipsis nos los vuelve a reafirmar, cuando asegura en el capítulo 1, verso 1 al 3, que lo que allí va a ser escrito sucedería pronto y el tiempo estaba cerca. Algunos, usando Mateo 24 después del verso 34, afirman que el Señor dijo que del día y la hora nadie sabía, y eso es muy cierto, pero no debe ver en ese verso que esté hablando de siglos. Solamente hizo referencia al día y a la hora. Sin embargo, en el verso 34 aseguró que sería en esa generación. Hasta no consumarse todas las profecías, hemos visto en Hechos capítulo 3, a partir del verso 19, que el apóstol Pedro les invita a arrepentirse y convertirse, y les dice en el verso 20, para que Dios le envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, y el cielo debía recibirlo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que había hablado Dios por boca de los profetas. Y vuelvo a recordarles
que esto no coincide con la apreciación de muchos al afirmar que todas las profecías quedaron cumplidas en la resurrección de Cristo usando Lucas 24:44, porque aún vemos que habían profecías antiguas que serían consumadas tiempo después, como hemos hablado ya de la desolación anunciada por Daniel, de la resurrección de la cual también habló, de esa gran tribulación que hemos visto y de la victoria total sobre la muerte. Por lo que Lucas estaría haciendo referencia a esas cosas que estaban escritas acerca del Cristo como hombre, pero después de sentada a la diestra de Dios, según el Salmo 110, debía venir a completar los tiempos de la ira, lo cual también era profecía antiguo testamentaria. Una vez que le cuenta sobre todos esos hombres de fe de Hebreos 11:1 que esperaban el cumplimiento de la promesa, ahora el capítulo 12 va a estar dirigido a esos que estarían escuchando y leyendo la carta en el momento de escrita. Y les dice, por tanto, que nuevamente es un conector que nos está uniendo justamente este capítulo con lo que venía diciendo el 11. Nosotros también, ahora ya se están incluyendo los que estaban presentes en el momento del escrito, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, que tal vez pudiera estar haciendo referencia a los personajes de Hebreos 11, les dice el escritor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, pecado que no había sido aún vencido porque la ley no había sido quitada del medio, ya que 1 Corintios 15:56 dice que la ley le otorgaba poder al pecado y el pecado todavía estaría actuando como aguijón de la muerte. Y le sigue diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Les está invitando a través de la paciencia a mantenerse firmes como lo hicieron los antepasados que murieron en fe. Y nuevamente dice acá que Cristo es autor, pero también dice consumador de la fe, porque hemos visto que hasta no completarse los tiempos de salvación, esa fe aún no estaría consumada. Y recuerde que en un video pudimos notar que al hablar de autor del griego archegón, estaría hablando del gobernante conductor, porque en ese momento Cristo los estaría acompañando hasta ese tiempo del fin, cuando entregara el reino al Dios y Padre. Por eso dijo en Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, aunque algunas versiones hayan traducido el término aión como mundo, pero realmente indica era o siglo, porque Él los acompañaría en esa gran tribulación hasta el momento en que viniera la gloria de Apocalipsis 21 y el Padre recibiera a ese pueblo redimido. Y le sigue diciendo en el verso 3 de Hebreos 12, que consideraran al Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Definitivamente había la posibilidad que todas estas angustias vividas hicieran retroceder a muchos. Por eso el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque el amor de muchos se iba a enfriar debido a estos tipos de tribulaciones que estarían probando la fe de muchos. Porque el Cristo derramaría la gloria en ese remanente que se mantuviera fiel. Y por eso la siega no la había hecho antes, porque todavía debía madurar el trigo. Sin embargo, ya en Apocalipsis 14:14 en adelante, un ángel le diría que ya la mies estaría madura para poder ejecutar la siega. La prueba de la fe justamente maduraría ese remanente que tendría la oportunidad de recibir el gran galardón. Y ya en el verso 11 de Hebreos 12, les hace saber que esa disciplina que estaban sufriendo en ese presente no era causa de gozo, más bien era de tristeza, pero les asegura que algún día daría fruto apacible de justicia a todos los que en ella son ejercitados. Estas primicias del primer siglo son demasiado dignas de respeto. Soportaron gran angustia para recibir el galardón. Para nosotros hoy día es mucho más cómodo. No tenemos este tipo de persecución. A pesar de que hayan lugares donde todavía se rechazan a los cristianos, realmente el Evangelio ha sido extendido en la mayor cantidad de lugares del mundo.
Y esta gran tribulación que los podía hacer desmayar hace que en el capítulo 12, verso 12 de Hebreos, el escritor les invite a levantar las manos caídas y esas rodillas paralizadas, haciendo sendas derechas para los pies y diciéndoles en el verso 14 que debían seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie vería al Señor. Es interesante esta cita, porque muchos usando Apocalipsis 1:7 dice que cuando el Señor viniera todo ojo lo vería. Y si eso es así, aún los ojos de los malvados, de esos que no viven en santidad, también deberían verlo. Sin embargo, este texto dice lo contrario, que solamente podrían verlo los que viven en santidad. Por lo tanto, Apocalipsis 1:7 realmente está hablando de un todo santo, porque también asegura que todo linaje de la tierra haría lamentación por él. Y a pesar de usar la palabra todo, no podemos pensar que la humanidad en pleno sufriría al ver venir al Cristo, porque habrían algunos que se alegrarían con ver esa gloria. Segunda de Tesalonicenses 1 también nos cuenta que esa gloria del Señor cuando viniera con sus ángeles solamente sería admirada en aquellos que creyeron, lo cual aleja a cualquiera que no desee vivir en santidad. Y ya en el verso 18 de Hebreos 12, les hace saber lo que ya hemos hablado, que no se habían acercado justamente a ese monte que no se podía palpar, hablando del monte de Sinaí, donde ese pueblo de Israel pudo ver fuego que ardía, oscuridad, tiniebla y tempestad. Lo puede leer en Deuteronomios capítulo 5, donde el pueblo temió en ese momento y le pidió a Moisés que se encargara él de ser el intermediario, porque el temor que tenían lo había usado Dios para que no pecaran. Pero ya este grupo no se habría acercado a ese monte, sino que se habrían acercado, según el verso 22, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la que sería entregada en el pronto tiempo de Apocalipsis 21, verso 2. También les asegura que se habían acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, porque hemos dicho, según Hebreos 8, que la función de un mediador es hasta reconciliar a dos partes que están todavía en desacuerdo. Y Cristo prepararía un pueblo celoso de buenas obras para entregárselo al Padre Eterno y así completar los tiempos de la redención programada. De todo esto que hemos visto es lo que le podemos llamar la promesa de la fe. Y aunque vimos varias, todas están interrelacionadas. Al entregar el reino se abren las puertas y dentro de él se activa la salvación y la gloria, y esas puertas que se abrirían tienen relación con las puertas que habla Apocalipsis 21 acerca de la Nueva Jerusalén, que al descender inmediatamente sería extendido el tabernáculo para reconocerles como pueblo y Dios morar con ellos. Estos redimidos heredarían todas las cosas y Dios sería su Padre. Estando dentro de esa santa ciudad, podrían tener derecho al árbol de la vida, cuyas hojas seguirían sanando naciones. Ya no habría maldición, como nos cuenta Apocalipsis 22. Verían el rostro de Dios, porque había sido apartado por causa del pecado, según Isaías 59:2. Pero nuevamente Dios los volvería a oír. Y a eso hace referencia el mostrar nuevamente su rostro, porque la profecía decía en Ezequiel 39 que después de esa victoria sobre Gog y Magog, dice a partir del verso 25 que los devolvería a la tierra, derramaría su espíritu sobre ellos y nunca más les ocultaría el rostro. No estaba haciendo referencia a mirar ojos literales, porque cuando Dios habla de ocultar su rostro es no oír oraciones. Por lo tanto, lo contrario sería que muestra su rostro cuando nuevamente escucha a su pueblo, lo que da a entender que estarían ya reconciliados. Apocalipsis 21 nos cuenta todo lo que hemos hablado. Nos muestra primeramente el nuevo cielo y tierra. Ya el mar no existiría, porque ya no se levantarían bestia de él, porque la última sería la cuarta anunciada en Daniel 7. Y en ese momento Juan vería la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo de Dios, que estaría dispuesta como una novia para su marido,
y de esta manera se ejecutarían las bodas que nos habló Isaías capítulo 62, verso 5. En ese momento se extendería el tabernáculo de Dios para Él morar con ellos, ellos serían su pueblo y Dios mismo estaría con ellos como su Dios. Y en ese momento Dios enjugaría toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habría muerte, ni más llanto ni clamor, porque las primeras cosas habrían pasado. Esta verdad hermosa sellaría la profecía planteada en Ezequiel 37, versos 26 y 27, donde el tabernáculo sería extendido para ser reconocidos como pueblo, y también quedaría cumplido la profecía de Isaías 25, 8 y 9, donde después de Dios vencer la muerte para siempre, llegaría ese Dios tan esperado para que se gozaran y se alegraran en la salvación. Y ese Dios que estaban esperando es el mismo Padre Eterno, que los terminaría reconociendo en este capítulo 21 de Apocalipsis como hijos. Por eso asegura Apocalipsis 1, verso 4, y nuevamente lo podemos ver en el capítulo 4, verso 8, que el que estaba sentado en el trono, haciendo referencia al Padre Eterno, del cual el Cordero recibiría de su mano el libro sellado, ese que estaba sentado en el trono asegura que es el que era, el que es y el que habría de venir, lo que reafirma que el Padre también estaba siendo esperado, así como el mismo Cordero que vendría en la nube. Hemos visto que en Hebreos 10:36 les hace saber que todavía faltaba un poquito y el que vendría llegaría sin tardar. Y en Apocalipsis 22, verso 12, el Señor aseguró: «He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo». Sin la venida del Señor, este galardón no podía ser entregado a los redimidos. Por eso hemos dicho que la segunda venida de Cristo era necesaria para la consumación de profecías. Y si desea comparar aún más, le invito a leer Isaías 60 y comparar en paralelismo con todo lo que nos cuenta Apocalipsis 21. Esta carta de Hebreos nos regala mucha más información, pero como estamos hablando de las promesas que serían cumplidas, hemos tratado de hacer un resumen de lo más importante de él. Espero en el nombre del Señor que dedique tiempo para escudriñar y para comparar todo lo aquí contado junto con las profecías antiguas, sin dejar de hacer uso de esos adverbios de tiempo que indicaban cercanías de eventos, porque si ignora estos adverbios, va a seguir como ese pueblo hebreo esperando que finalicen las profecías del Antiguo Testamento. A ellos se le entiende en su etapa transicional porque estaban esperando que el antiguo pacto desapareciera completamente y que ya el nuevo se confirmara sin tener que estar aún en mediación. Una vez que esto sucediera, nos cuenta Apocalipsis 3, verso 12, que esa Jerusalén descendería del cielo, Cristo escribiría el nombre de Dios sobre los redimidos y asegura que también Cristo tendría nombre nuevo. Su función de mediador finalizaría para terminar siendo glorificado por completo. Porque si lee Juan en el capítulo 3 a partir del verso 13, asegura que ya Cristo se encontraba en el cielo en el momento en que Juan escribe ese verso, diciendo: «Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo». Es decir, que me está contando un relato después del año 33, y en el verso 14 dice: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado». Está hablando de una palabra en griego que se escribe ixoi, que indica exaltación, y que por lo visto sería tiempo después de haber sido ascendido al cielo. Y según el verso 15, cuando Cristo fuera exaltado, todo aquel que cree no se perdería, sino que alcanzaría la vida eterna de la que estamos hablando. Muchos aseguran que esta cita estaba hablando de la resurrección del Cristo, pero no es posible verlo así, porque el texto está diciendo que ya se encontraba en el cielo en el momento que ese relato se escribe. Y esta exaltación estaría dándole respuesta a la unción del Santo de los Santos,
que según Daniel 9:24 tendría lugar al completarse las 70 semanas proféticas anunciadas, las cuales se cumplirían tiempo después de la destrucción de la ciudad y del santuario. Según Apocalipsis 11:15, hasta no ser tocada la séptima trompeta, el Señor y el Cristo no podrían todavía reinar eternamente, porque debía vencer todavía a todos sus enemigos. Y esto tiene mucho más que ver con esa unción de Rey de Reyes y Señor de Señores, una vez que lograra someter toda potencia, que según Hebreos 2 verso 8, todavía al escribirse la carta, aún no veían que todo estaba sujeto al Cristo. Aunque algunos quieran adaptar esta unción en el bautismo del Cristo en el año 30. Sin embargo, allí no estaría destruida la ciudad y el santuario, lo que impediría poder adaptar esto verdaderamente en el tiempo que nos cuenta ese relato de Daniel. Espero en el Señor esto les sirva para su propia investigación. No hay ninguna imposición, no hay ningún ofrecimiento religioso. Estamos tratando, libres de paradigmas, de entregar los textos tal cual para que sea usted quien decida cómo entenderlos. Espero en Dios que invite al Espíritu Santo en ese tipo de análisis. Cristo Jesús, el Señor y Dios Todopoderoso, sentado junto al Padre Celestial, nos siga guardando en su Santo Espíritu.